centro de la reunión dominical, la palabra no es así. Y si la palabra es el centro de la reunión dominical, ¿por qué se la menosprecia? Simplemente creo que Bueno, hace un par de domingos atrás acabamos de predicar la primera carta de Juan. Hoy vamos a continuar con la segunda carta de Juan y vamos a ver qué es lo que el apóstol tiene para nuestras vidas. Y mientras buscan la segunda carta de Juan, les pido que me acompañen en oración. Oremos, hermanos. Padre bueno, nos presentamos delante de ti. Yo me presento delante de ti con temor y temblor de predicar tu palabra, Señor. Te ruego que cuanto hoy se comparta sea de edificación, sea para levantar a los hermanos, sea para poder ayudarlos a crecer a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que seas tú dando palabra de gracia, entendimiento, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro ser completo para recibir y tomar lo que tú nos vas a dar esta mañana. Pido tu gracia, Señor, para comunicarla con amor, con denuedo y sobre todo que tu Espíritu Santo sea el que hable y nos enseñe lo que tienes para nosotros en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. La prédica de hoy es como arrancar una curita, bueno, más que una curita, una gasa cuando estamos con el suero. A algunos les ha pasado que están con el suero y bueno, toca arrancar la gasa que es bastante gruesa y es un tanto doloroso. Pero una vez que pasa eso y sacan el suero es un alivio que uno siente. Algo así es la prédica de esta mañana, pero tiene un sentido de ayudarnos a entender qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, en la transformación que Él está haciendo en nosotros, en cada uno de los que estamos acá reunidos, cada uno de los que son parte de la iglesia, y de manera individual para que podamos entender de una manera muy distinta la obra del Señor a través de las Escrituras. La prédica de hoy lleva por título Cuando la verdad y el amor duelen, pero sanan. Porque muchas veces estos dos elementos van a traer dolor a nuestra vida. Pero no es un dolor en el sentido de querer lastimarnos. Es un dolor en el sentido de quitar lo que no está bien. Y muchas veces ese proceso trae dolor, pero el resultado es sanidad. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Voy a dar dos ejemplos que nos van a ayudar a entender el punto central para la prédica de hoy. El primer ejemplo, y aunque a ustedes les parezca extraño, son ejemplos reales, son cosas que han pasado, son ejemplos que estoy extrayendo de la vida real. Así que el primer ejemplo es sencillo, presten atención. Imagínense una persona que ya literalmente doblado de dolor acude al médico para consultar y para que le diga qué es lo que está pasando, para que le dé un diagnóstico. Pero ya no puede ni respirar, está doblado de dolor. Y el médico, después de hacer varios estudios, varios exámenes, llega a un diagnóstico. Es un especialista que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y cómo debe hacer las cosas. Entonces le dice al paciente: señor, usted tiene muy inflamada, no sé, por decir, la vesícula. Y necesitamos operarlo de emergencia, porque si no, su vida corre peligro. Entonces esta persona dice: ¿pero qué sabe este doctor? ¿Qué sabe él? La señora de la esquina que vende unos mates buenísimos me ha dicho que esto es lo ideal. Yo voy a tomar mis mates y eso me va a pasar y que se quede este médico con su diagnóstico. Y se va. Y obviamente pues va a tomar el matecito que ha recibido como consejo. Sucede que a los pocos días es llevado nuevamente de emergencia al hospital e intervenido quirúrgicamente, de emergencia. ¿Qué es lo que ha pasado con esa persona? No ha confiado en alguien que ha dedicado su vida para llegar a un diagnóstico, estudiando para llegar a un diagnóstico de manera clara. Y ha confiado en una persona con un conocimiento un poco más empírico. Y su confianza estaba puesta en otro lugar, ¿no? Cuando podía haber resuelto el problema de una manera clara, sencilla, directa y mucho más fácil.
Primer ejemplo, ténganlo en mente. Segundo ejemplo, tal vez les ha pasado, no sé. ¿Alguna vez les ha pasado que de repente escuchan un ruido muy fuerte y cuando se dan cuenta se les ha reventado el chicotillo de lavamanos? Es ese elemento que lleva el agua, ¿no? Desde la tubería hasta el grifo. Y cuando se revienta el chicotillo por la presión del agua, literalmente todo comienza a mojarse. Y es fuerte la presión y comienza a salir el agua. Entonces, la persona que ve eso, lo primero que hace es buscar la llave de paso. Y por algún motivo, cuando se instala esto, la llave de paso está ahí abajo del lavamanos. Entonces, hay dos opciones que uno puede tomar. Es decir, ay no, me voy a mojar. Que alguien más se moje y se va. Y deja que el agua siga corriendo y arruinando las cosas. O toma la decisión de ir a través del agua, mojarse por completo, agacharse, cerrar la llave de paso y después arreglar, quitar el chicotillo que está roto y poner uno nuevo, limpiar todo y dejar todo en perfecto funcionamiento. Seguramente les ha pasado en algún momento. Esos dos ejemplos quiero que lo tengan en mente para lo que vamos a ver hoy. Porque el propósito es sencillo. Quiero que a través de las Escrituras juntos podamos entender dos principios en el pasaje de hoy. Segunda carta de Juan, versículos 1 al 6. Segunda carta de Juan, versículos 1 al 6, solamente tiene un capítulo. Nos dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque Juan habla de verdad y habla del amor. Y el que escribe la carta, lo conocemos perfectamente, ya lo hemos visto a través de la primera carta, es el apóstol Juan, quien también fue anciano en la iglesia donde él presidía, donde él enseñaba. Entonces no solamente tenía el don de apóstol, no solamente tenía el llamado de apóstol por parte de Cristo, sino era un anciano establecido en una iglesia local. Ahora, lo interesante es a quién está escribiendo Juan, porque dice a la señora elegida y a sus hijos. Y es una manera bastante interesante, porque por algún motivo Juan ha escogido una manera metafórica, digámoslo así, de hablar a una iglesia local. Cuando dice la señora escogida, está hablando, es como decir a esta iglesia local, Iglesia Esperanza en él, esta señora escogida, y a sus hijos, es decir, a todos los miembros de esa congregación. Así está escribiendo Juan a una iglesia en particular, y le dice la señora escogida, la señora elegida y sus hijos. Y de los hijos, Juan dice que los ama en verdad. Juan escoge muy bien sus palabras. Cuando Juan escribe en sus cartas y posteriormente el Apocalipsis y para finalizar el Evangelio de Juan, van a ver que él escoge perfectamente las palabras que utiliza. Y él dice de ellos que son los que ama en verdad, los que aman en verdad. Así que amar en verdad es hacerlo de la misma manera que Jesús lo hace. ¿Cómo debemos amar nosotros a los demás? Como Jesús nos ama a nosotros. Pero no solamente son amados por Juan, porque él también dice que son amados por todos los que han conocido la verdad. Es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, que es un verdadero hijo de Dios, necesita amar a sus hermanos. Y aquí quiero darles un primer principio, que debemos comprenderlo. Eso va a enriquecer los dos elementos que vamos a ver, amor y verdad, pero eso va a enriquecer a esto. Y atentos con esto, porque quien ama a Cristo
también debe amar a la iglesia de Cristo como Él lo hace. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dice, no, yo tengo una relación hermosa con el Señor, pero no quiero saber de los hermanos en la iglesia? Y eso es un engaño que el enemigo va metiendo al corazón. Porque no podemos decir que amamos a Cristo si no amamos también a nuestros hermanos en la iglesia. Cualquiera sea la relación que tengamos con ellos. Si es cercana, si es lejana, no importa, debemos amar como el Señor lo hace. Así que quien ama a Cristo necesariamente debe amar también a su iglesia. Porque Cristo pagó con su vida por la iglesia, por nosotros. Y Juan también dice en el Evangelio, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, porque es lo que Cristo dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandato por parte de Cristo. Así que necesariamente quien dice amar a Cristo debe amar a sus hermanos. Y la causa de este amor grande y común entre los creyentes es debido a un elemento que Juan dice, la verdad, pero la verdad que permanece en cada uno de ellos. Esta verdad que debe permanecer en nosotros. Y por la palabra sabemos que Cristo es la verdad. Y por la misma palabra sabemos que esta verdad se ha manifestado a lo largo de las Escrituras. Lo dijimos varias veces, hoy lo repetimos. Queremos conocer a Dios, hagámoslo a través de Cristo, quien es la imagen de Dios Padre. Queremos conocer a Cristo, hagámoslo a través de las Escrituras, que es la revelación que Dios nos ha dado para conocer todo acerca de Él. Ese es el camino, no hay otro camino. El camino para llegar al Padre es Cristo. El camino para conocer a Cristo es por las Escrituras. Y acá tenemos otra gran verdad que va a enriquecer lo que estamos viendo. Quien ama a Cristo debe amar también su palabra, porque su palabra es verdad absoluta y definitiva. Así que si decimos amar a Cristo, necesariamente debemos amar a su iglesia y su palabra. Porque en su iglesia es donde convivimos con nuestros hermanos en Cristo. A través de la Biblia donde recibimos la palabra que el Señor nos ha entregado. Y necesitamos hacerlo. Así que verdad y amor están perfectamente unidos en armonía. Conviven juntos la verdad y el amor. Por eso es necesario que la verdad no elimine o anule al amor. Pero tampoco podemos permitir que el amor humanista que hoy en día se está enseñando tergiverse o deje de lado la verdad. Quiero entrar de lleno a esto, porque quien puede ser bendecido como cristiano es aquel que vive en verdad y en amor, y esos dos son indisolubles. Hermanos, quiero que juntos podamos profundizar en el primer principio. La verdad. ¿Qué entendemos por verdad? Y Juan lo dice en la segunda carta, versículo 4. Y leamos con cuidado porque Juan está alabando a esta iglesia a la que está escribiendo. Le dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Saben? Para mí sería como un deseo, un anhelo personal que Juan pueda decir lo mismo de esta iglesia local. Que Juan pueda decir, he visto esta iglesia y he visto que sus hijos andan en la verdad. Ese sería un gozo cumplido. Yo creo que todos necesitamos comenzar a perseguir la verdad. Porque Juan está mostrando un gozo muy grande. Y es un gozo, ¿por qué? Porque ha hallado a los hijos de la elegida andando en verdad. La traducción no es mala, pero puede ser mucho, mucho mejor. Porque en realidad una traducción mucho más llana sería, he hallado a tus hijos en la verdad, caminando en la verdad. Porque si leemos en la Reina Valera puede dar la impresión de que solamente algunos están andando en la verdad. Pero en realidad lo que Juan dice es, todos los hijos de esta congregación, de esta iglesia local, de esta señora escogida, están andando en la verdad.
porque han recibido esta verdad. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Juan entiende que este pueblo tiene vidas ejemplares, porque sus vidas están ajustadas a la palabra del Señor. Sus vidas han engranado con la palabra del Señor de tal manera que cuanto hacen, lo hacen en el poder del Espíritu y para la gloria del Señor. ¿Saben por qué? Porque conocen la palabra, porque creen la palabra, porque obedecen la palabra. Todo gira en base a esto. La verdad la encontramos en la palabra, en las Escrituras. No vas a encontrar verdad absoluta fuera de las Escrituras. Como creyentes, tú y yo tenemos un llamado y necesitamos hacer hoy un compromiso delante del Señor de guardar las Escrituras. Y no me refiero a que tú tomes tu Biblia y la guardes en un estante bien cuidada. Me refiero a que tú la atesores en tu corazón. Es decir, que llenes tu vida con la palabra del Señor para que cuando estés atravesando alguna dificultad, el Espíritu Santo traiga a tu memoria lo que has guardado en tu corazón, la palabra de Dios. Pero siempre me he preguntado, ¿qué pasa cuando nos hemos alejado de las Escrituras y no estamos llenando nuestro corazón con su palabra? Y nuestro corazón está vacío de la palabra de Dios. ¿De dónde va a echar mano el Espíritu Santo para recordarnos las promesas que Dios tiene para nosotros? Para recordarnos la manera en la cual el Señor cuida de nosotros. Para recordarnos la manera en la cual el Señor está actuando en nuestra vida. Necesitamos llenar nuestro corazón con la palabra del Señor. Y debemos también tomar en cuenta que las Escrituras, la Biblia, es nuestra única fuente de verdad para nuestra vida. No hay más, hermanos míos. La Biblia es nuestra fuente de verdad. Necesitamos no solamente entenderlo, no solamente creerlo, necesitamos vivirlo y acudir todos los días a la palabra. Por eso, una vez más, yo te digo, tú y yo tenemos la necesidad de conocer profundamente las Escrituras. Lo necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque hoy más que nunca, la predicación y la enseñanza en la iglesia no puede dejar de ser bíblica. Necesita estar fundamentada en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si no está fundamentada en la palabra, directamente no es predicación. ¿Cómo podemos predicar de la palabra si la palabra está ausente? Eso no es predicación. Eso puede ser cualquier cosa menos predicación. Muchos creyentes son arrastrados hoy en día por novedades que van surgiendo. Y a estas novedades Pablo les llama vientos de doctrina, enseñanzas falsas, enseñanzas que van tergiversando, diluyendo la palabra, pero se centran en el hombre, en el ser humano. Y lo hacen porque desconocen el mandamiento recibido por parte de Dios. No lo conocen. Y yo me pregunto, ¿y cómo conocerla si la Biblia no es predicada correctamente? ¿Cómo podemos decir que somos una iglesia de sana doctrina si no predicamos la doctrina? Si no predicamos la palabra, si no la enseñamos por completo. Entonces debe surgir una pregunta en nuestra mente. ¿Cómo predicamos entonces? ¿Cómo se debe predicar la palabra? Porque si Dios dijo que prediquemos la palabra, con seguridad debe haber dicho cómo predicarla. Y tienes toda la razón. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de cómo predicar la palabra. Quiero llevarte a través de un pasaje que va a clarificar el ejemplo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27.
Yo te animo que en tu casa puedas leer por completo este pasaje, porque es el momento en el cual Jesús, ya resucitado, se encuentra con sus discípulos camino a Emaús, con 2 de sus discípulos. Estos discípulos iban discutiendo entre sí lo que había sucedido. Ellos habían visto que Cristo había sido crucificado, había muerto, había sido sepultado. Y estaban volviendo de Jerusalén camino a Emaús y se encuentran con un forastero. No los reconocieron, era Jesús ya resucitado. No los reconocieron y comenzaron a dialogar con él. Y después de haber dialogado con él, el versículo 27 es muy claro, porque Jesús les comienza a enseñar, les comienza a declarar, les comienza a hablar de lo que había acontecido, porque ellos no estaban entendiendo lo que había pasado. Y dice este versículo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabes? La Biblia del pueblo de Jerusalén no tiene el orden que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Tiene un orden diferente. Es muy diferente el orden en el cual ellos han recopilado los libros del Antiguo Testamento. Así que cuando dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, es lo que hoy en día nosotros podríamos decir desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, desde el principio a fin, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Eso es lo que está diciendo el autor. Desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Antiguo Testamento, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este es el ejemplo que Jesús nos dejó. Ahora, la palabra que se traduce como declaraba, ¿no? Porque Jesús les declaraba, es mucho mejor entendida para nosotros si la traducimos como interpretaba, exponía. Es decir, que Jesús, a través de Moisés, a los profetas y en todas las escrituras, les interpretaba lo que Moisés, lo que los profetas, lo que los escritos decían de él. Les exponía lo que los profetas, lo que Moisés, lo que todos los escritos decían de Jesús. Es decir, les abría las escrituras y les enseñaba de manera clara, esto es lo que los profetas decían de mí, esto es lo que los profetas enseñaban de Cristo, esto es lo que los profetas enseñaban de su muerte, de su resurrección, de todo lo que pasaría. Y les enseñaba con autoridad y con amor. Eso es lo que el Señor hizo. Jesús dejó el ejemplo de cómo predicar bíblicamente. Ahora yo quiero sumar a esto el mandato que el mismo Señor dejó a través de Pablo. Ya tenemos la manera de cómo predicar. Ahora entendamos qué más debemos hacer. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2. Busca en tu Biblia segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2. Porque este es el mandato que Dios dio a Timoteo a través de su padre espiritual, Pablo, poco antes de morir. Le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces acá hay 2 temas. Ya sabemos cómo predicar. Entendemos que debemos hacerlo, predicar la palabra. Y sabes, el apóstol Pablo cumplió esto. Lo cumplió a cabalidad. Porque Hechos 20:27 relata de él. Cuando él habló y dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, que Pablo anunció, Pablo predicó, Pablo enseñó, Pablo expuso toda la palabra de Dios. Lo hizo y lo enseñó con amor. Él predicó toda la palabra sin excepción. No solamente algunas partes escogidas. No solo algunas partes más sencillas.
Él predicó toda la palabra de Dios. Y más aún cuando entendemos lo que el mismo apóstol dice. Ahora ve al capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Seguramente lo conocemos. Conoces el pasaje. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta? Toda la escritura sirve para preparar a nosotros para toda buena obra. Cuando dice toda buena obra, está hablando absolutamente de todo. Cualquier circunstancia en tu vida, puedes salir adelante con la palabra del Señor. Cualquier cosa que estés pasando, puedes llevarlo a la palabra del Señor y ser edificado. Cualquier dolor, cualquier angustia, cualquier pesar, cualquier dolencia que tú tengas, puedes acudir a las Escrituras y ser levantado por el Señor, ser sanado por Él, ser alentado y esforzado por Dios. Pero solamente es a través de las Escrituras. Ahora, si el apóstol Pablo predicó toda la palabra, y no solamente predicó toda la palabra, mandó a hacerlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Pablo mandó a predicar toda la palabra? La respuesta es sencilla. Porque Pablo conocía el poder de la palabra. Por eso él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si él no solamente predicó y mandó a predicar toda la palabra, y el mismo Señor Jesucristo puso el ejemplo de cómo hacerlo, la pregunta que hoy hago a la iglesia en general es: ¿quiénes somos nosotros para no exponer su palabra versículo a versículo? Y muchos pastores han respondido con celo, predicando la palabra de Dios. Hermanos, sé que hay muchos vientos de doctrina, pero también existen hombres dedicados a estudiar la palabra, a predicarla con amor y con denuedo. Así que yo puedo llegar a la conclusión de que la manera más sublime, eficaz y eficiente, porque acá hay dos palabras, eficaz y eficiente. ¿Por qué esas dos palabras? Si yo tengo un dolor de estómago, puedo tomar una pastilla que me haga pasar el dolor de estómago, ¿no? ¿Esa pastilla es eficaz? Bueno, claro que sí, porque hace pasar el dolor de estómago. Pero solamente es eficiente cuando la tomo. Porque no me sirve que sea eficaz si no la tomo. Puede ser muy eficaz, pero solamente será eficiente cuando la tomo. Es lo mismo con nosotros. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Sabemos que la palabra de Dios es eficaz, pero necesitamos hacerla eficiente en nuestra vida al llenar nuestro corazón con ella. Así que la mejor manera de predicar la palabra de Dios es exponer las Escrituras versículo a versículo. El Señor Jesús lo hizo. ¿Y sabes por qué esta es la mejor manera? Por el resultado que producen las personas. La predicación versículo a versículo produce en las personas un resultado tan grande y tan sublime que incluso está registrado en las Escrituras. Volvamos al pasaje del camino de Emaús, Lucas 24. El Señor les exponía lo que de Él decían el Antiguo Testamento. Y ustedes saben que después entró a cenar con estos hombres. Y cuando el Señor bendijo la comida, ellos se dieron cuenta, cayeron en cuenta que allí estaba Jesús y el Señor desapareció de medio de ellos. Y ellos corrieron a avisar esto a los demás discípulos.
Y lo que dice el versículo 32 es algo que debemos tomar en cuenta. Lucas 24, 32. Escuchen. Y se decían el uno al otro. Esta pregunta es hermosa. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow, estos hombres dicen, mi corazón ardía. Mi corazón se llenó de fuego, mi corazón se llenó de gozo, mi corazón se llenó de alegría porque las escrituras fueron abiertas delante de mí y aprendí lo que de él decían. Eso es lo que la palabra hace en nosotros. Llega a tal punto que ese ardor, ese fuego, derrite hasta el corazón más duro, más frío, y lo lleva a los pies de Cristo. Ahora, si esto es así, como el Señor dice, ¿te has preguntado? Yo lo he hecho. Yo me pregunté a mí mismo y dije, si esta es la manera más eficiente de predicar la palabra, si esta es la manera más eficaz de predicar la palabra, ¿por qué es la menos querida y la menos aceptada? Cuando los pastores, los predicadores comienzan a predicar expositivamente, versículo a versículo, la palabra de Dios, es la menos querida y la más rechazada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? La respuesta es muy triste. La respuesta viene a nosotros y nos dice porque las personas, los que escuchan, los que no quieren escuchar la predicación expositiva, tristemente se han acostumbrado a mensajes motivacionales de 15 o 20 minutos. Este es el máximo que hoy en día se predica en las iglesias. Y un mismo pastor, cuando estaba siendo entrevistado por un personaje muy conocido de nuestro medio, él mismo le decía, yo solamente predico 20 minutos. Wow, o sea, ¿qué hacen entonces? Porque el centro de la reunión dominical es la palabra, ¿no es así? Y si la palabra es el centro de la reunión dominical, ¿por qué se la menosprecia? ¿Qué podemos aprender en 20 minutos? Bueno, tal vez mucho, pero cuando exponemos la palabra, 20 minutos no es nada. Y a través de esto, la gente se ha acostumbrado a escuchar predicaciones o enseñanzas de 10 o 15 minutos que simplemente calientan su corazón, que elevan las emociones, pero nos dejan fría la fe. Y van socavando el crecimiento espiritual. Y va socavando el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que la predicación expositiva es menospreciada. ¿Recuerdas el ejemplo que te di de la persona que acude al médico? Es lo mismo. Así como la gente, en vez de someterse a una cirugía en manos capacitadas, en manos de alguien que ha dedicado su vida estudiando para ser médico y que puede salvarle la vida, prefieren tomar un mate. Y no estoy menospreciando los mates, pero hay circunstancias en las cuales un mate no va a quitar esa tremenda piedra que está en la vesícula. Necesita ser operado. Te pongo otro ejemplo. Solamente creer que esta predicación de 15 minutos, de 20 minutos, es buena para nosotros, es pretender que un niño se convierta en adulto, que sea fuerte, que sea saludable, cuando su alimentación solamente está a base de golosinas. Dulces, papas fritas, chocolate, gaseosas, de vez en cuando una pizza, una hamburguesa, un hot dog. ¿Tú crees que ese niño va a crecer fuerte y saludable? Seamos honestos, no lo va a hacer. Va a tener grandes deficiencias en su ser.
Ahora yo te pregunto algo, si un niño por mucho tiempo ha estado, basta una semana, lunes de pizza, martes de hamburguesa, miércoles de chocolate, jueves de dulce, y así hasta acabar la semana. Y tú de repente el lunes le dices, lunes de sopa de verdura. ¿Qué crees que va a hacer el niño? Ahí va a decir, mamita, qué rica tu sopita de verdura. Mira ese tomatito que está en la sopa, mira ese zapallito flotando, me lo voy a comer ahorita. ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Qué va a hacer el niño? Va a hacer berrinche, se va a quejar, se va a enojar e incluso puede preferir no comer esta comida saludable. Va a decir, no, no voy a comer mi sopa y se queda ahí. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a una comida que no es sana. Se ha acostumbrado a las golosinas. Lo mismo sucede en la iglesia, en el pueblo de Dios. La gente se ha acostumbrado a una predicación diluida y light. Y me trae pesar decir esto. Me trae mucho pesar. Pero cuando comenzamos a predicar la palabra de manera profunda, sistemática y versículo a versículo, puede ser rechazada. Y te voy a mostrar por qué. Y debe haber un proceso de desintoxicación. Y sabes, el proceso de desintoxicación en todas las áreas siempre es doloroso. A mí me encantan las gaseosas. Mi esposa no me va a dejar de mentir. Yo podía tomar una Coca-Cola de 2 litros solito, una al día. Es más, yo no podía dormir si no estaba la Coca-Cola ahí arriba. No, en mi velador. La vez que sacamos la Coca-Cola del velador fue porque buscándola la hice caer sobre mi esposa. Entonces, pues, por mi seguridad tuvimos que quitarlo de ahí. ¿No? Entonces, a mí me encantaba la Coca-Cola. Pero tuvo que llegar un momento en el cual necesitábamos desintoxicar nuestro cuerpo. Y eso puede pasar en cualquier área. ¿Han escuchado hablar del síndrome de abstinencia? Es real. Sucede en cualquier cosa. ¿Ustedes creen que yo no estaba ansioso por una Coca-Colita? Un vasito de Coca-Cola. Ya, no voy a tomar, pero hay unos dulces de Coca-Cola. Eso voy a chupar. Pasa. Pero el momento en el cual desintoxicamos nuestro cuerpo y tomábamos agua o jugos servidos, yo noté la diferencia en mí. Estaba mucho mejor. Lo mismo sucede en la alimentación, lo mismo sucede en cualquier área, incluida la palabra del Señor. ¿Ustedes creen que alguien que está acostumbrado, porque sistemáticamente solamente ha escuchado un tipo de predicación, una sola cosa, algo muy motivacional, cuando es sujeto a la palabra del Señor, va a crear rechazo? Lo hace. Lo he visto y yo también lo he vivido. Yo también lo he vivido. Este proceso de desintoxicación es doloroso, pero sabes, es altamente provechoso, porque el resultado será el que Dios ha determinado para ti, que tu corazón arda cuando la palabra del Señor sea expuesta delante de ti. Que tu corazón arda cuando tú vayas a las Escrituras, las abras y comienzas a leerla y a entenderla, a vivirla. Y tu vida sea completamente distinta. El Señor cumplirá su propósito en ti. Y quiero que entendamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Efesios 4, 11 al 15. Porque dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una vez más, el apóstol habla, en este caso el apóstol Pablo,
la verdad en amor. Hermanos, una vez más, Juan nos lleva a la necesidad de hombres preparados para la predicación en la iglesia. Lo vimos en la primera carta de Juan. Otra vez lo vemos en la segunda carta de Juan. Y estoy hablando de la iglesia en general, para que podamos crecer en el servicio y en la enseñanza de las Escrituras, para que el pueblo pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque algo que a mí siempre me ha hecho temblar es que dice la palabra, tal cual es el líder, es el pueblo. Wow. ¿Y por qué esto me hace temblar? Porque si yo soy un pastor mediocre, el pueblo será mediocre. Pero si yo dedico mi vida al servicio a Dios y crezco espiritualmente, el pueblo también lo hará. Entonces es una responsabilidad que el Señor pone en el pastor y en el liderazgo en general. Así que hermanos, todos aquellos que están en servicio y liderazgo, entreguen su vida al servicio y a las Escrituras. Porque el Señor nos demandará sus ovejas cuando estemos delante de Él. Por eso es que se requiere que las personas llamadas por el Señor se preparen, que entreguen su vida a esto, que afilen la espada que les ha sido dada. Es importante que cuidemos esta herramienta. Pero siguiendo con la lógica de esta de la enseñanza diluida y superficial que necesitamos evitar, vuelvo al tema de la predicación expositiva. No es querida, no es aceptada por muchos, porque no conocen el poder de la palabra enseñada. Cuando el predicador expone las Escrituras, el Espíritu Santo se encarga de enseñar y que la palabra no vuelva vacía. El resultado es buenísimo, hermanos. Porque si somos confrontados, si somos redargüidos de pecado a través de las Escrituras, nos vamos a arrepentir. Y aquí está el punto por lo cual la predicación expositiva no es muy bien recibida. Yo me pongo en el lugar de las personas que son constantemente expuestas a predicaciones que son las que se conocen como las light, ¿no? Las que te animan, es decir, tú eres un campeón, tú eres un capísimo, tú puedes, pacta con el Señor y Él te va a sacar de tus problemas y cosas así. Constantemente están sujetos a ese tipo de cosas. Cuando le dices, esto es pecado, me estás atacando. ¿A quién le gusta ser confrontado con su pecado? A mí no me gusta, hermanos. A mí no me gusta, ¿saben por qué? Porque eso muestra que soy un pecador y que necesito de Cristo. Y que sin Él no soy nada. ¿A quién le gusta? A nadie. Entonces la predicación expositiva hace eso. Nos confronta con nuestro pecado, nos muestra qué debemos cambiar, qué debemos abrazar y qué debemos dejar de perseguir. El resultado es buenísimo, porque si somos confrontados, seremos redargüidos, es decir, convencidos de que hemos pecado. Y eso nos llevará a arrepentirnos, y eso nos llevará a dejar nuestro pecado y a ser conformados más y más a la imagen de Cristo y a llenar nuestro corazón con palabra del Señor para que cuando llegue el momento de que pasemos la prueba, el Espíritu Santo traiga memoria de lo que hay en nuestro corazón y vayamos de victoria en victoria en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Y nada ni nadie nos podrá alejar del amor que es en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores, porque Él nos amó y Él cuida de nosotros. Necesitamos hacer esto, hermanos. Yo quiero pedirles que oremos por hombres con el don y el llamado para preparar su vida de manera correcta en conocer las Escrituras, en exponerlas y en edificar al pueblo de Dios. Oremos.
Oremos por el liderazgo que el Señor ha puesto en esta iglesia. Oren por mí, oren por Alonso, por Franklin, por el hermano Gonzalo. Oren por nosotros, porque el Señor nos está preparando para lo que viene más adelante. Y oren porque el Señor añada aún más hombres de fe para que el liderazgo continúe creciendo conforme el pueblo crece. Pero también oremos porque el pueblo esté dispuesto a dejar ese alimento rancio y fermentado que hoy en día abunda en todas partes y abracemos ese alimento saludable, nutritivo y beneficioso para nuestra vida. Necesitamos hacerlo. Hay un principio más en el cual necesito entrar, pero lo vamos a hacer el siguiente domingo que me toque predicar. Hoy quiero que nos quedemos con el principio de la verdad. Porque les he dado 2 ejemplos al principio, y habló de la verdad y el amor. Pero hoy vamos a quedarnos con las Escrituras, con la verdad. Que quede esto resonando en nuestro corazón y que sea claro. Porque hay una cosa arraigada, y con esto concluye, una cosa arraigada con la que es difícil luchar. Pero saben, no es imposible. Y esta cosa que se ha arraigado es mala enseñanza de gente que se hace llamar, qué sé yo, predicador, pastor, profeta, apóstol, lo que quieran. No importa. Pero esta mala enseñanza se ha arraigado tanto en el corazón de las personas que es difícil luchar contra esto, pero no es imposible. Es difícil porque primero se necesita dar un paso que nos lleve a aceptar que por mucho tiempo, incluso años, nos hemos alimentado de comida no saludable y estamos débiles espiritualmente. Dar este paso es doloroso, porque es aceptar nuestra condición y nuestra situación. El segundo paso es pasar por ese proceso de desintoxicación que les he hablado, de dejar este alimento que no nos hace bien y tomar el alimento saludable. Cuesta, porque al principio muchas de las cosas que creíamos que eran ciertas, cuando son confrontadas por la palabra del Señor bien expuesta y predicada, nos damos cuenta que habíamos creído en humo, en cosas que son vanas. Y esto duele, es doloroso. Pero el tercer paso es perseverar en la sana doctrina, mediante el estudio de las Escrituras y el discernimiento espiritual de qué es lo correcto y qué no. El resultado serán muy buenos. Yo quiero darte solamente 2. Tu corazón arderá como esos 2 hombres que camino de Maús escucharon del propio Señor Jesucristo, cómo las Escrituras eran expuestas y enseñadas de lo que decían de Él. Pero también se cumplirá el anhelo del apóstol Juan que nos dejó en el versículo 3 de la segunda carta que hemos leído. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y ese es mi anhelo hoy para todos nosotros. Que sea con nosotros gracia, misericordia y la paz del Señor. Hermanos, mi anhelo es que la palabra no solamente abunde, sino sobreabunde en esta congregación. Y sobreabunde en el corazón de todos ustedes. Y que todos seamos preparados por la palabra del Señor para toda buena obra en cualquier circunstancia. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Feliz contemplo